Buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Aquara Business Education, ESG, Estrategia y Proyectos y Grupo IFEDES. Mi nombre es Juan Carlos Requena y hoy vamos a hablar de ESG. Con el título ESG, Construyendo Empresas Sostenibles y Rentables, vamos a tratar de proporcionaros una comprensión sólida y clara sobre el concepto de ESG y su importancia en el contexto empresarial actual. Y también vamos a explorar las posibles vías de financiación pública. En la actualidad, cada vez más empresas están reconociendo la importancia de adoptar prácticas empresariales sostenibles y responsables. El concepto ESG, que engloba los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, se ha convertido en un marco integral para evaluar y medir el desempeño de las organizaciones en estas áreas. En nuestro webinar comenzaremos con dos destacados expertos en el campo del ESG, Luis González García y Beatriz García López. Luis es un reconocido especialista en medio ambiente con una amplia experiencia asesorando a empresas en la integración de criterios ESG en sus estrategias y operaciones. Beatriz es una experta en financiación pública y cuenta con un profundo conocimiento de las diferentes opciones de financiación disponibles para empresas comprometidas con la sostenibilidad. Y yo, sin más preámbulos, me complace dar la palabra a nuestro ponente Luis González García. Luis, por favor, comparte con nosotros tu experiencia y perspectivas sobre el concepto de ESG. Hola, buenos días. Juan Carlos, gracias por tus palabras introductorias, gracias por tus amables palabras. Y bueno, vamos a ver si en este ratito pues, conseguimos aportar algo de información acerca de cómo ir construyendo este tipo de empresas sostenibles, este tipo de empresas que se apoyan cada vez más en criterios ESG. Y vamos a aportar también algo. Hemos hecho ya varias webinars en las que hemos ido un poco explicando cómo se va trazando la estrategia de sostenibilidad, cómo se van haciendo algunas de las cosas que los clientes nos van pidiendo. Y aquí también vamos a aportar estas dos nuevos conceptos, nuevas percepciones. Uno es cómo se van a construir estas empresas sostenibles, pero sobre todo con ejemplos de algunas que ya se están construyendo, de cómo están funcionando. Y la segunda parte, que tal y como has comentado, mi compañera Beatriz García nos dará una amplia visión de cómo tener financiación dentro de los programas públicos, que algunos están abiertos de forma permanente y algunos pues salen de forma puntual, pues como sabemos con todo lo que ocurre en este entorno, ¿no?, de financiación pública, de subvenciones y de ayudas. Sin más, paso también un poco, siempre comento en estas webinars quién es ESG. ESG es una empresa que surge de la alianza estratégica entre Acteco, que es una empresa dedicada al reciclaje y al medio ambiente durante los últimos 25 o 20 y pico años, ¿vale? Ya creo que alguno más. IFEDES, que también es una empresa experta en lo que es consultoría de negocio y es consultoría estratégica para que las empresas lleven a cabo sus políticas, sus iniciativas y consigan también tener un desarrollo adecuado de negocio. ¿A qué se dedica ESG? Pues nos dedicamos sobre todo a hacer planes estratégicos de sostenibilidad. Dentro de estos planes hay una serie de cuestiones que se tienen que ir trabajando siempre repito un poco esto, ¿no?, para que la gente tenga un poco claro. Son cuestiones también de última generación, cuestiones novedosas, porque a todos nos suena lo que son las memorias de sostenibilidad, pero cómo hacerlas, cómo integrarlas dentro de la estrategia de nuestra organización, cómo trabajar con todos estos temas, pues es un tema novedoso y cada vez más demandado por clientes pequeños, medianos y grandes. Entonces, pues nos dedicamos a hacer un poco esos planes estratégicos, a desarrollar esas iniciativas, a desarrollar objetivos que sean cumplibles y que se puedan hacer cosas que al final hagan mejorar a todas las organizaciones, tanto en medio ambiente como en su estrategia y su aporte social, como al final en el tema de buen gobierno. También hacemos estudios de materialidad, trabajamos también con tendencias de última generación en temas legales, como pueden ser los scraps y los EDAPs, que son temas que salieron prácticamente antes de ayer, dentro de la nueva tendencia que ha tenido también nuestro país en sacar normativa durante el año pasado, que ha revolucionado un poco todo el sector ambiental, como es la ley de residuos y la ley de envases. Ayudamos a la gente también a cumplir esta normativa y después buscamos esta forma de generar valor dentro de la economía circular. Entonces, todo lo que son aspectos ESG también se apoyan en lo que en el concepto también incluido, que sería el concepto de economía circular. Gente que dice que es superior el concepto de economía circular al ESG y gente que dice lo contrario. Al final es una misma forma de trabajar con dos perspectivas un poco diferentes, ¿vale? Hablaremos hoy, hay un aporte que a mí me gusta hacer cuando hablamos también de economía circular, como vamos a hablar de algunos ejemplos de éxito
de estrategias ESG, lo incluiremos que ha hecho alguna gente con mucho éxito y mucho valor añadido, porque recordando el título de hoy, construyendo empresas sostenibles y rentables, no tenemos que olvidar que esta visión de circularidad y de estrategia ESG, al final lo que hace es que genera más valor para mi compañía y para el entorno en general, ¿vale? Al final tendremos un turno de preguntas. Para aquellas que sepamos, pues os contestaremos. Y las que no sepamos, pues las dejaremos pendientes para el próximo webinar. Esto es un poco la estrategia y el mapa de cómo se desarrollan estas cuestiones de ESG, de menos a más, es decir, empezando por los informes no financieros, que son obligatorios para ciertos tipos de organizaciones, pasando por las memorias de responsabilidad social corporativa, yendo después a memorias de sostenibilidad y apoyándonos en todas las certificaciones que desde ESG también hemos apoyado a numerosas compañías para que obtengan estas certificaciones que tenéis aquí, ¿no? Entonces, al final, uniendo todo esto y uniendo toda esta forma de trabajar en este desarrollo, en este mapa de desarrollo, tenemos una estrategia que nuestra organización debe marcarse en cuestiones de sostenibilidad. Yo siempre digo, el que no haga esto en unos años estará fuera, o estará muy poco en el mercado o estará fuera del mercado. ¿Por qué? Porque al final estos reajustes que se están produciendo no solamente son reajustes de criterios del consumidor, de lo que nos están pidiendo nuestros clientes, son reajustes de efectividad y de ratios financieros cumplidos, porque al final, es decir, la circularidad incluye, como ahora veremos, el aprovechamiento de materiales, el aprovechamiento de cuestiones energéticas. Entonces, hoy en día, si no estoy ahí, pues los números me están dejando de salir, ¿vale? Y lo veremos también con algún ejemplo concreto. ¿Por qué la inversión en ESG? Esto ya estaba del webinar de hace 15 días, una cosa así, pero he puesto las 3 palabras que a mí me gustan. El tema de sostenibilidad tiene que ver con la perdurabilidad de la compañía. Es decir, hacer una compañía sostenible es que se mantenga en el tiempo, con esas 3 variables. La variable medioambiental, con la variable social y con la variable de buen gobierno. Si no hacemos esto, y bueno, estuvimos hablando un poco de qué están haciendo las grandes marcas de inversión financiera el otro día, ahora tenemos un pequeño repaso. Si no hacemos esto, lo voy a tener un poco más difícil para que mi compañía siga adelante. ¿Por qué? Porque el resto de la gente lo está haciendo y porque los números me obligan a hacer este tipo de cosas. ¿Qué están haciendo estas grandes compañías? Pues lo vimos, aquí es un pequeño resumen del webinar de junio. Pues por ejemplo, aquí tenemos 2 de los grandes grupos de inversión, Goldman Sachs y JP Morgan, que están un poco, Goldman Sachs tiene 3.000 expertos en due diligence comprobando que se están cumpliendo este tipo de cuestiones a nivel mundial. Yo lo decía el otro día, porque ¿en qué invierto? ¿En qué me juego yo ahora mi dinero, mis fondos? Pues me lo juego en cosas, como decía antes, en cosas perdurables. Aquí había un concepto que estuvimos hablando y es, esta gente va un poco más allá, que yo creo que acertando en cómo se hacen las cosas. Es decir, no solamente reviso, que era un poco lo que hacíamos los auditores hace un tiempo, sino el criterio ESG de las grandes compañías de inversión es que me implico en lo que va a hacer mi cliente, me implico en ayudar a aquel con financiación que necesita esa financiación y sigue criterios ESG, pero además me reúno con él, tomo parte en su estrategia, reviso su estrategia y le aporto cosas de otros clientes que están haciendo cosas parecidas. Entonces, esto al final, esa implicación es un poco el paso superior que las grandes compañías están llevando a cabo. Bueno, si estáis más interesados, ahí tenéis un poco los nombres y simplemente buscando en la web, todo estos son datos públicos y hay muchísimas más cosas. Es decir, estos son datos públicos pues, que la gente está empezando a manejar. Por ejemplo, nuevo, tenemos el año pasado, el webinar pasado no comentamos temas de aquí, por ejemplo, del BBVA. Aquí el BBVA le llama megatendencias de inversión. Entonces, en todo aquello en lo que detecta este tipo de estrategias derivadas de oportunidades de crecimiento y relacionadas con gestión de recursos naturales, con gestión eficiente, pues tiene nuevos fondos en los cuales está ganando rentabilidad y con este tipo de forma de control que os estaba comentando, es decir, con el control de que hay una serie de auditorías, una serie de auditorías de compliance para ver cómo está funcionando la gente en ESG y a partir de cómo funciona y de las expectativas de futuro y de los objetivos que se marcan, pues se decide si entran dentro de la megatendencia de inversión.
Claro, esto es un acelerador para las compañías, ¿vale? Que es una cosa un poco lo que estamos comentando. Al final es cómo conseguir que mi compañía dé 3 pasos hacia adelante y sea sostenible y sea rentable, pues al final hay una serie de cosas que tengo que hacer, ¿vale? Objeto del webinar de hoy. Más cosas por ahí que tenemos. Esta noticia es de hace una semana, es decir, gente que lleva toda la vida, bueno, hay gurús internacionales en el tema de inversión, este es uno de ellos. Esta es una noticia del 20 y pico de junio, en el cual pues dice que hay gente que está dejando los fondos tradicionales y nos dice que el capitalismo, bueno, no ha cambiado en 200 años, yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero ahora sí que lo está haciendo. Lo que sí que es cierto, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que sí que es cierto es que estamos en un momento de cambio tremendo en el que, es decir, como antes hemos visto los grupos de inversores, aquí estamos viendo uno de los grandes gurús mundiales en el tema de fondos de inversión, que directamente lo que ha hecho es cambiar su primera empresa y rehacer el fondo directo más importante que lleva para que se dedique también a tener inversiones de impacto, le llaman ellos. Realmente al final son inversiones en empresas sostenibles, ¿vale? Es otro concepto también interesante, porque inversiones de impacto, según nos dice aquí, es aquella que no solo mira los beneficios, sino que también busca redirigir el dinero hacia empresas que generan efectos positivos para la sociedad, ¿vale? Entonces es un poco, bueno, yo creo que esto no es una tendencia, esto es la forma de trabajar imparable, que es lo que nos va a llevar a la perdurabilidad de las organizaciones. Y bueno, por no decir, esta es una cuestión también, por no ir más en profundizar lo que está haciendo un poco la gente macro, al final dices, bueno, estoy hablando todo el rato de inversión sostenible. ¿Qué es eso de una inversión sostenible? Es aquella que cuenta con criterios ESG, que es un poco lo que hemos estado comentando. Unos u otros y con una combinación adecuada de todo esto, ¿vale? Bueno, como esto ya se ha comentado anteriormente, bueno, además os invito a los que os conectéis ahora de nuevo en este es vuestro primer webinar, que le peguéis un ojo a lo que hemos ido haciendo durante los últimos meses, porque todo esto lo hemos explicado con detalle y al final pues es un poco el trabajo, ¿no?, que estamos llevando a cabo de transmitir un poco a los que estéis interesados las líneas de trabajo y lo que estamos haciendo para el entorno económico-industrial que nos está pidiendo, ¿vale? Una vez dicho esto, me meto un poco ya en detalle, en ejemplos de, bueno, estamos hablando de construir estas empresas sostenibles. Vamos a ponerle cara, vamos a poner algún ejemplo concreto de gente que está haciendo este tipo de cosas, sobre todo por darnos cuenta de qué tipo de cosas son, ¿vale? Entonces, por ejemplo, creo que hay 6 o 7 ejemplos. Por ejemplo, sostenibilidad aplicada a nuevos alimentos. Es decir, todos tenemos en mente lo difícil que está siendo con 8.000 millones de personas el tema alimentario. Y hay normativas que se están desarrollando de no eliminación de alimentos, de reutilización de cosas a nivel europeo. Entonces, al final, tenemos ejemplos. Aquí tenemos pues una marca directamente que está utilizando nuevas fuentes de proteína. Entonces, ¿por qué? Porque al final, igual que tenemos una huella de carbono, una huella hídrica, al final tenemos una serie de cuestiones, tendremos también yo diría una huella alimentaria, una huella proteica en el cual los alimentos limitantes y las proteínas limitantes que necesitamos los seres vivos, al final se van a ver casi, vamos a llegar a un punto en el cual va a haber un equilibrio en el que tenemos que racionalizar el consumo de todas estas cosas. ¿Qué ocurre? Al final eso es sostenibilidad. Quien se dedique a buscar esas fuentes de proteínas que sean perdurables, ganará, es decir, ganará un poco esta batalla, ¿no?, por conseguir este tipo de nutrientes alimentarios de alto valor y estos tipos de nutrientes que, bueno, que cada vez hay menos y además nosotros tenemos la suerte de vivir en el primer mundo, pero el mundo no es como nosotros lo conocemos. Hay un gran porcentaje que, bueno, que tiene todavía muchas dificultades de acceso y por ahí también un poco la parte de ir desarrollando todo esto a nivel mundial, de adherirnos a los ODS. Pero bueno, aquí tenemos un par de empresas, ¿vale?, que están creando productos proteicos partiendo de subproductos o de productos que nadie está utilizando, ¿vale? Para personas o para animales, ¿vale? A partir, por ejemplo, de mejoras en innovación, de cómo obtener ese tipo de rendimientos y de cracking proteico para conseguir ponerlo en el mercado. Es decir, todo esto es novedoso, es decir, creo que es bastante sencillo un poco entenderlo, pero al final dices, bueno, vale, pero ¿quién hace esto?
Entonces, realmente no hay gente haciendo esto. Si yo ahora quisiera dedicarme al tema alimentario, pues a lo mejor este negocio innovador puede ser un negocio innovador y rentable y sostenible para el planeta. Me paso a otro, por ejemplo, otro relacionado con el tema de alimentación. Bueno, hemos oído hablar muchísimo de la impresión en 3D de todo, prácticamente todo. Bueno, pues aquí una cosa más, que sería el tema de la impresión 3D de alimentos. Entonces, hay cierto tipo de alimentos, cierto tipo de mermas de producción que son o eran difícilmente reutilizables, sobre todo por las características del consumidor, porque a lo mejor no quiero que entre en mi dieta ciertas cosas que a lo mejor no tienen una forma, no tienen un diseño adecuado. Es decir, por ejemplo, pues hay, por poner un ejemplo, ¿no? de mi etapa residual, de la parte de residuos, hay una gran producción de recortes de panadería, de bollería, de producto que ha salido un poco defectuoso, que hasta ahora pues directamente digo, tiene la limitación de que como consumidor pues no lo quiero, no quiero comerme el bollito si no es perfecto. Pues bueno, si a lo mejor eso le doy un procesado sencillo como un triturado y después le hago una especie de impresión en 3D o un extrusionado, consigo otro tipo de cosas, como está consiguiendo, por ejemplo, esta empresa de Aperitif Food, en el que está metiendo este tipo de producto alimentario con toda la rigurosidad y todas las cuestiones de limpieza y de criterios de seguridad alimentaria dentro de impresoras que consiguen hacerme productos que son atractivos. Lo mismo para personas o para animales. Pero al final estamos dentro de la cadena alimentaria, una con unos requisitos y otra con otro. Pero dices, bueno, pues está siendo un gran éxito a nivel mundial un poco el hacer esta extrusión y estas formas de productos que realmente la novedad no es hacer esta impresión 3D. La novedad es que las materias primas vienen de otros procesos alimentarios y hasta ahora pues estamos teniendo un lujo alimentario al no utilizarlos. Entonces, pues lo mismo, hay iniciativas de este tipo de cosas y este tipo de reutilización circular pues va a beneficiar mucho a quien la utilice. Primero, materias primas a nivel más reducido en precios y segundo, estoy poniendo pues, productos también que se pueden utilizar dentro de varias cadenas de alimentación. Aquí hay un concepto también, este concepto de circularidad en productos, que yo también un poco, dentro de mi experiencia, me gusta también decir, a veces como que me ato demasiado cuando hablo de circularidad, intentando que el producto sea reutilizable por mí mismo. Es decir, a lo mejor las empresas o las organizaciones que están generando este tipo de residuos piensan, bueno, pues voy a intentar hacerlo y que entre dentro de mi proceso. Entonces, para mí eso es un error, porque es lo que digo, me estoy limitando mucho y dentro de mi proceso a lo mejor no puedo entrar y debo tener una visión amplia, una visión global amplia, porque a lo mejor lo que yo no puedo utilizar para otra persona o para otro tipo de organización sí que puede ser utilizable de forma muy sencilla. Entonces, si yo pienso, pongo un ejemplo, que quiero reciclar mis partes de zapatos que no estoy utilizando y meterlas en mi proceso para hacer nuevos zapatos, probablemente me va a ser muy difícil. Pero a lo mejor sí que hay otro señor que hace zapatos de playa o que hace suelo, que sí que le puedo utilizar ese tipo de materiales y sigo teniendo utilización circular de materiales, pero no a lo mejor en mi propia organización, que es una cosa que la gente nos pedía mucho, ¿no? Quiero reutilizar esto o quiero recoger este recorte de bollería y volver a utilizarlo. A lo mejor tú no, pero sí que hay otro que hace recubrimientos o esta gente de Aperitif Food que hacen impresión en 3D de alimentos que lo pueden utilizar. Entonces, debo abrir esto y debo investigar. Afortunadamente, cada vez es más fácil conseguir gente que puede utilizar materiales y hay páginas web dedicadas a conseguir un poco ese tipo de sinergias y bueno, lo mismo, esto es una cuestión innovadora, sostenible y de alto valor. Bueno, voy un poco más rápido, que si voy contando un poco todo esto de todas, pues al final creo que os voy a aburrir. En fin, por ejemplo, el tema de materiales de construcción sostenibles. Lo mismo, aquí tenemos una empresa, Greenfiber, que utiliza construye y fabrica aislamientos con materiales reciclados fundamentalmente de papel y cartón y madera. Entonces, ejemplos de estos hay muchos y aquí yo quiero hacer un apunte que no está en esta presentación y es el tema de los residuos de construcción y demolición, que nuestra ley de abril del año pasado ya obligaba directamente a partir del día siguiente de su publicación, no sé si el 8 o el 10 de abril, bueno, obligaba a partir de mediados de abril a que el 70% de que los residuos de construcción y demolición fueran reutilizados dentro de procesos de nuevas construcciones. Todo esto ha revolucionado el sector. Se está intentando cumplir como se puede. Ya os digo, yo conozco empresas de este sector y al final, es decir, está poniendo este apunte normativo que salió y pasó desapercibido,
está poniendo a disposición de todas las empresas de construcción nuevos materiales de forma obligatoria, porque, ya os comento, había que reciclar el 70%. Partíamos de un dato muchísimo más pequeño, muchísimo menor. Entonces, bueno, se recicla el 70% de los residuos de construcción y demolición, la verdad es un dato, era muy importante. Y el 100% dentro de un par de años. Entonces, al final, todo esto, toda la gente que está entrando en este tipo de negocios, evidentemente está trabajando y está creando negocios sostenibles y de puesta de materiales para construcción, evidentemente más baratos que los materiales directamente extraídos de canteras que pueden estar lejos y que pueden ser más difíciles de obtener. Cuarto ejemplo, perdón. Cuarto ejemplo, el tema de la digitalización de compañías, en este caso en el reparto y recogida de productos. Es decir, nos hemos acostumbrado a pedir cosas y que nos las traigan a nuestro domicilio. Pero esto realmente también es un lujo que tenemos ahora actualmente. Es decir, el tema de que haya un reparto casa por casa, al final tiene una huella de carbono, tiene una serie de costes energéticos importantes. Entonces, lo mismo, ¿cómo consigo que ese negocio sea sostenible? Pues mediante programas y algoritmos que consigan minimizar huella de carbono y consumos mediante la optimización de estos repartos. Entonces, está habiendo compañías que están empezando a generar este tipo de aplicaciones. Palmonkey es una muy conocida también, en la que lo que hacemos es, o lo que se hace es, le doy a estas compañías que se están preocupando porque el cliente tenga el producto a tiempo, pero no se están preocupando de combinación de rutas, de optimización logística, de optimización de tiempos. Entonces, al final, es obligado. Lo mismo, quien no haga esto, pues dentro de algún tiempo, con sus consumos de personal, de horas y de combustible, pues no será rentable dentro del reparto domiciliario al que ya estamos todos muy acostumbrados y es difícil que, bueno, digo, ha venido para quedarse, pero se quedará el que tenga los costes y los consumos optimizados. Lo mismo pasa un poco en el tema de moda sostenible, esto yo creo que también se ha comentado. Aquí hay algún dato importante. Bueno, el moda sostenible directamente yo comento, por ejemplo, el caso de H&M como caso de éxito. H&M hace unos años, desde el 2011, empezaron a decir que, bueno, a trabajar en sostenibilidad. Tomaron la iniciativa mundial de cómo se trabajaba en sostenibilidad y bueno, desde hace también unos años llevan un poco la iniciativa de reutilización, de reparar y de que la ropa te dure más. Entonces yo siempre un poco comentaba, bueno, ¿qué pensamos que puede hacer esta gente si al final la ropa te dura más y te ayudan a repararla? Entras en su página web y te sabe cómo ponerle un botón o cómo ponerle una serie de cosas. Entonces, bueno, esta gente pues venderá menos. Si al final la ropa me dura más, pues venderán menos. Entonces, yo siempre comentaba, bueno, la verdad es que lo que les está pasando, desde los datos que yo tengo, es que están vendiendo más. Bueno, directamente en su página web ya han dicho que han crecido en beneficios un 150%, también gracias a sus negocios de segunda mano, de reparabilidad y bueno, incluso nos ayudan a saber cómo tengo que lavar la ropa para que tenga más durabilidad. Entonces, ese posicionamiento, pues ya lo tienen ellos. Es decir, es verdad que el resto de compañías pues, se han puesto más o menos al mismo nivel, o hay algunas compañías que se han puesto al mismo nivel. Hay otras, que yo creo que he comentado en alguna otra webinar, que, bueno, que les costó mucho entrar en esta batalla y, bueno, pues yo creo que dentro de unos años, pues, o venderán poco o no venderán. ¿Vale? Entonces, lo mismo. ¿Cómo relanzar mi negocio dentro de la sostenibilidad? Pues directamente pues, proponiendo cosas que hacen que el producto sea un producto con mayor perdurabilidad. Eso al final dice, bueno, pero voy a vender menos. No, la realidad es que, y los datos es que esa perdurabilidad de mi producto hacen también que mi compañía se relance y tenga más perdurabilidad, que es decir, repito un poco la palabra que yo siempre digo. Aplicaciones digitales, lo mismo. Las aplicaciones digitales ahora mismo en este entorno de sostenibilidad lo que hacen es que nos ayudan también a todo lo que tengo que medir y que controlar, como puede ser la energía, como puede ser la duración, la reparabilidad de los activos, la gestión de los residuos. Nos ayudan a tenerlo en nuestro entorno próximo. Al final dices, bueno, hemos tenido siempre en todo lo que es el entorno de consultoría una dificultad importante que es la medición de las cosas, pues directamente a digitalizar ahora todo, todas las aplicaciones que hay y todos los recursos que se están aplicando desde el entorno SG me están ayudando a marcarme también yo unos objetivos de sostenibilidad y una forma de medición que me está aportando datos. La verdad es que me está diciendo en aquello que estoy avanzando y en aquello que no.
esto se mide a nivel mundial, lo mismo. Creo que a lo mejor para una próxima sí que podríamos a lo mejor profundizar un poco en todo lo que son este tipo de mediciones y ver cómo se hacen, porque hemos avanzado en algún caso cosas que se pueden hacer, pero a lo mejor ejemplos concretos y datos concretos y de cómo está funcionando por sectores, pues puede ser importante para la gente que está poco ahí al otro lado. Y por último, creo que es el último ejemplo que me queda, el punto de consultoría verde, que bueno, aquí estamos directamente nosotros, por eso también nace ESG. Directamente, bueno, aquí me he copiado un pantallazo pues, de una de las grandes marcas, directamente. No debería hacerles publicidad, pero bueno, realmente, bueno, simplemente esto es por ver un poco las tendencias. Entonces, todas las grandes marcas, antes he comentado pues, 2 o 3 marcas de inversión, pero las grandes empresas de consultoría, de asesoramiento, han movido ficha en todo esto y lo mismo, yo os invito a que hurguéis un poco en lo que están ellos proponiendo, en qué servicios, qué sectores. Aquí directamente KPMG nos cuenta historias de éxito en su página web de cosas que están haciendo con los clientes y directamente nos dicen pues, que están trabajando en ESG y que ayudan a identificar los riesgos y ayudan a la compañía a que se transforme. Ese es nuestro objetivo, directamente seríamos competencia, diciendo por supuesto entre comillas, ¿vale? Pero simplemente es un negocio sostenible ahora mismo dentro del área de consultoría y de estrategia, por eso estamos aquí. Es este entorno ESG en el que lo mismo, todas las grandes marcas y las 4 grandes pues también están entrando desde hace tiempo en formar gente, en tener cientos de personas que pueden ayudarnos a identificar este tipo de desarrollos y a trabajar en esto. Entonces, bueno, estos serían un poco los 7 ejemplos, hablando muy deprisa, los 7 ejemplos un poco de empresas sostenibles y de cosas que se están creando con estos criterios ESG que me van a posicionar y me van a ayudar a estar en el mercado. ¿Cómo crear estas empresas? Le paso la palabra a mi compañera Beatriz García, en el que nos va a decir un poco algunas líneas de obtención de recursos en financiación pública y como bueno, ella os lo comentará muchísimo mejor que yo. A veces están abiertas y a veces no, ¿vale? Pues nada, sin enrollarme más, le paso un poco la presentación y continúe con todo su expertise. Muchas gracias, Luis, por toda la introducción, el contexto, para que entendamos bien el tema del ESG. Y bueno, evidentemente se necesita financiación para poder aplicar todas estas soluciones innovadoras que nos has estado comentando. Y bueno, esto es un capítulo de financiación sobre, a nivel de fondos públicos, que considera la Administración como es de importante la sostenibilidad, para ponernos en situación, porque ahora vamos a cambiar el enfoque de enfoque empresarial a enfoque de qué quiere la Administración pública para poder financiar esos proyectos, qué te van a solicitar, qué te van a requerir. Entonces, vamos a hacer una vista muy rápida de la importancia de sostenibilidad, qué modalidades de incentivos existen, hay disponibles de incentivación pública, qué metodología habría que seguir, que esto sirve para todos los proyectos, no solo de sostenibilidad. Tipologías de proyectos sostenibles, pues ejemplos de proyectos que ya hemos visto, pero cómo aparecen en las bases de las ayudas cuando te dicen cómo quieren el proyecto. Cuál es la intensidad media que se puede conseguir con cada tipo de proyecto, ¿vale? Y luego vamos a intentar, son ayudas que ya han pasado este ejercicio, pero que vamos a recordar que para consultoría específica de ESG y también pues, para planes más grandes de innovación, ¿vale? Pues bueno, ¿qué considera la Administración como sostenibilidad? Sobre todo busca unos grandes objetivos generales que coinciden y son los mismos que los de ESG, que sobre todo se concentran en eficiencia energética, economía circular, cadena de suministro sostenible, fomentar la innovación y el desarrollo y sobre todo pues generar pues un entorno de inclusión y de diversidad para que genere pues ese desarrollo de la economía social y sostenible, ¿vale? Entonces todas las líneas de ayuda que va a publicar o que los organismos públicos van a poner a disposición de las empresas pues al final acabarán en unas ventajas que es lo que se busca con esos fondos, que sea la reducción de los riesgos sociales y ambientales, la atracción de nuevos clientes para las empresas, accesos a nuevos mercados,
fomentar la innovación y la mejora continua y al final hacer una contribución a la sociedad y al medio ambiente. ¿Vale? Entonces, con esos objetivos y con esas ventajas, pues se generarán todos los programas de ayudas públicas, pero al final el objetivo es conseguir esa obtención de incentivos públicos por sostenibilidad. ¿Vale? ¿Qué modalidades de ayudas hay disponibles? Bueno, pues hay diversos programas de financiación, programas de ayudas, de fondo perdido, hay incentivos fiscales que se articulan, en cierto modo, en ayudas mixtas de fondo perdido más préstamo, solo fondo perdido, préstamos sin intereses, deducciones fiscales, préstamos participativos, bonificaciones sobre la seguridad social, porque estamos hablando en general de proyectos de innovación que al final también pueden ser proyectos de sostenibilidad. ¿Vale? Entonces, todas estas modalidades de ayuda son las que se combinan en diferentes programas para que al final crear un retorno de ese esfuerzo inversor que haga la empresa en sostenibilidad. Entonces, se trata de recoger la combinación de todos esos programas que hay disponibles y creando proyectos que se ajusten a este tipo de programas, pues conseguir ese retorno de la inversión, ese esfuerzo de la inversión que se realiza. Este sería un proceso genérico de todos desde los proyectos más pequeños hasta los más grandes, de todas las fases que tienen que pasar. O sea, se tiene que ver esa necesidad, detectar esa necesidad, analizar cómo es la empresa, qué proyectos son potenciales de lo que ya hace la empresa, porque muchas veces las empresas no saben que todo lo que están haciendo, gran parte se podría orientar para que fuera incentivable. Se selecciona del pool de todos los programas de ayudas, pues cuáles son los que más se adecuan a sus proyectos potencialmente incentivables. Se planifica un plan de trabajo, se hace un plan en años, o sea, en años puede ser anual, bianual o trianual, porque hay programas que se llevan a 3 y 4 años, y ya se prepara con una estrategia definida de financiación, pues ya se definen qué programas son a los que se van a ir y ya se elaboran las solicitudes de ayuda, se hace un seguimiento y una justificación. Luego el último tramo para obtener otra parte, o sea, en este punto ya se ha conseguido la financiación y la subvención para la empresa, pero hay proyectos que además luego se pueden deducir del impuesto de sociedades de las empresas, de la cuota íntegra directamente, y son compatibles. Entonces, todo esto hace que la empresa pueda recibir desde diferentes programas y modalidades un retorno que hace incluso atractivo el invertir en sostenibilidad. ¿Y qué tipologías de proyectos podemos encontrar? Bueno, esto es como un pequeño resumen por grandes temáticas de innovación, inversiones materiales, digitalización e inversiones en materiales, desarrollo de nuevos mercados. Al final, todos los programas de ayuda buscan objetivos y buscan tipos de proyectos que vayan relacionados con la reducción del consumo de materias primas, que fomenten el ecodiseño, que haya una mejora de la gestión de los residuos, que se invierta en inversiones muy tecnológicas o mejores tecnologías disponibles para minimizar el impacto medioambiental, incluso inversiones en ahorro energético, que ahora es lo que más se está haciendo publicidad, energías renovables. Entonces, haciendo una combinación de todas estas tipologías de proyectos, conseguimos, con todo lo que hemos identificado en las empresas, conseguimos planificar y, bueno, conseguimos hacer un recorrido para que la empresa al final consiga esos incentivos. ¿Vale? En inversiones materiales, pues también hay aplicaciones informáticas de digitalización, que hemos visto proyectos de aplicaciones informáticas pues, que sirven pues, para economía circular, ecoinnovación, incluso procesos de gestión de la producción y gestión empresarial. ¿Cuál es la intensidad media de los programas de ayuda? Esto es muy genérico, pero más o menos por cada tipo de líneas de proyectos de I+D, innovación tecnológica, inversiones productivas,
pues según a los tipos de programas que se identifiquen, autonómicos, nacionales o comunitarios, pues hay un rango que normalmente se suele cumplir, hay excepciones, pero estos serían más o menos los retornos que la empresa conseguiría según el tipo del proyecto y los costes que se hayan imputado en cada uno de los proyectos. De programas para consultoría de ESG, hemos identificado con los que empezamos todos los webinars. El primero que hicimos pues, coincidió con la nueva convocatoria que había para memorias sostenibles. Y arrancamos pues, con ese, o sea, aprovechando esta iniciativa de la Administración pues, para que las empresas aquí en Comunidad Valenciana hicieran su propia memoria de sostenibilidad, porque no es una obligación legal, pero además se generó, ha entrado en vigor un decreto, entró en vigor en marzo, para inscribir esa memoria de sostenibilidad en un registro solo de aquí, de empresas responsables socialmente aquí en Comunidad Valenciana, que lo que va a generar es un registro oficial de empresas que van a tener acceso a unos beneficios, tanto de marca como de fondos verdes que se van a crear con fondos públicos, y serán más beneficiadas las empresas que estén dentro de este registro, ¿vale? Entonces, este era uno de los programas que todavía no conocemos la resolución, estará a punto de salir. Entonces, pues, son programas pequeñitos, pero que ayudan mucho a que la empresa empiece a generar esa primera estrategia y que pueda identificar cuáles van a ser sus retos y cuáles van a ser sus proyectos tractores, si no, por lo menos identificarlos y desarrollarlos en los siguientes años. Hay una ayuda de hasta 5.000 euros para esto y son para hacer una memoria que no es obligada por ley, porque las empresas hasta que no llegan a los 50 trabajadores no están obligadas a tener este tipo de memoria para este tipo de registro, pero sí que da esa ayuda desde los 25 hasta los 50 trabajadores, te dan esos 5.000 euros para que puedas hacer esa memoria, ¿vale? La próxima convocatoria, como son convocatorias anuales, se espera que sea pues, en el 2024, en el primer trimestre. Programa de consultoría para sostenibilidad de la Cámara de Comercio, en el que se compone de 2 fases, de un diagnóstico que es realizado por personal de la Cámara y una fase totalmente gratuito y una fase 2 de implementación de necesidades detectadas en ese diagnóstico en sostenibilidad, que tiene una subvención del 50%, y que sería para proyectos de 7.000 euros de presupuesto financiable con un máximo de hasta 3.500 de ayuda para ejecutar esas necesidades detectadas. Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo que esta era otra ayuda muy dirigida solo para consultoría y para ejecución, identificación de retos en soluciones y métodos de gestión en huella de carbono, reducir huella de carbono, eficiencia energética, economía circular, objetivos ODS. Entonces, sí que este es otro ejemplo de ayuda, programa disponible a la que las empresas se pueden acoger para poder aprovechar pues, otra iniciativa de la Administración a pequeña escala, pero que puede ser pues, una forma de empezar a plantearse este tipo de estrategia. Luego, el último programa que he querido así resaltar, que lo voy a pasar muy rápido, pero que es un gran programa, que son los planes de innovación y sostenibilidad del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Son grandes, acaba de terminar este programa, va dirigido sobre todo a empresas industriales, pero también está abierto a empresas de valorización y otras empresas que aunque sean de servicios, pero son complementarias al sector industrial. Entonces, el objeto de este programa tiene 2 grandes líneas, que es I+D+I, innovación en organización y procesos, y la otra gran línea es innovación en sostenibilidad y eficiencia energética. La innovación va de la mano de la sostenibilidad. Entonces, al final se trata de crear grandes planes que combinen o que al final la ventaja, el resultado final, pues se pueda traducir en ventajas de sostenibilidad, que es lo que se busca, que es lo que hemos comentado al principio de este bloque de financiación, que
entre los objetivos y las ventajas, todas las ayudas tienen que ir enfocadas a esa finalidad. Entonces, pues sin I+D+I, sin innovación y desarrollo, no se puede conseguir esa ventaja sostenible, ni se puede lanzar al mercado nuevos productos sostenibles, ni nuevos procesos sostenibles. Y eso va también desde la propia innovación dentro de la organización de las empresas, es a todos los niveles. Y es totalmente la estrategia alineada con todos los principios y con todo lo que hemos venido diciendo en todos los webinars y todo lo que ha explicado Luis al principio. Entonces, al final está todo muy bien enfocado, pero se trata al final de montar proyectos que expliquen y clarifiquen muy bien cuál es el objetivo, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer y qué empresas o colaboraciones van a haber para cada uno de este tipo de proyectos. Hay varias modalidades de ayuda, tanto mixta como solo de fondo perdido. Yo he puesto la genérica porque se pueden decir las dos. Y hay un máximo en función del tamaño de la empresa y su capacidad su rating para poder endeudarse, pues tienen un máximo de hasta un 80% del presupuesto financiable. Hay mucha casuística, es una orden muy extensa y cada empresa al final tendrá su propio límite, pero este es el máximo. Y luego, pues los gastos subvencionables para este tipo de proyectos, pues toda la amortización de todas las inversiones materiales se podrá incluir, todo el material fungible, todo el personal propio, horas de personal de la empresa, incluso creación de nuevos empleos, todas las colaboraciones externas que se requieran, universidades, centros tecnológicos, consultoras especializadas, todo lo que tenga que ver y sea necesario para el proyecto. Y si es necesario adquirir conocimientos, know-how, patentes, pues también se podrá incluir como gastos subvencionables, ¿vale? Solo este programa daría para todo un webinar, pero esta es otra opción que se complementa. Se complementa con las anteriores, pero se puede empezar por una pequeña memoria de sostenibilidad y se puede al final desarrollar toda una gran estrategia que derive en un proyecto que la empresa pueda desarrollar en 2-3 años. Estos son otros programas de ayuda bueno, está todo muy enfocado a Comunidad Valenciana, pero casi todas las comunidades autónomas tienen iniciativas muy concretas a nivel de sostenibilidad y de eficiencia energética y de instalaciones renovables y de temas de autoconsumo, almacenamiento. Yo lo que he hecho es seleccionar las que van dirigidas a pymes, sobre todo, pero hay muchísimas y estas pues son las que más concretan pues en inversiones muy bueno, la primera de sostenibilidad es la que hemos visto antes, de la Cámara de Comercio, pero de las otras casi todas las de IBACE y casi todas las bueno, son gestionadas también por IBACE, casi todas, pues van muy para inversiones muy tecnológicas, o sea, muy avanzadas en tecnología para energía solar térmica, aerotermia, geotermia, hidrotermia, biomasa. Entonces, todos estos esfuerzos inversores pues se puede recuperar en sostenibilidad, que es innovación y sostenibilidad también, pero todo esto tiene un retorno de hasta un 50% del esfuerzo inversor y son líneas que están abiertas todo el año. Aunque ponga hasta 31 de diciembre, es posible que la del siguiente año también tengan los costes desde 1 de enero hasta 31 de diciembre. Entonces, son ayudas que siempre están abiertas, casi siempre, hay excepciones, y siempre hay fondo disponible. Entonces, es otra oportunidad que tienen las empresas, no solo a nivel de generar una estrategia y de hacer un proyecto de innovación, sino que además que las inversiones concretas de ayudas para eficiencia energética también son susceptibles con programas que no necesitan un gran proyecto, solo ese tipo de inversión. Y hasta aquí. Muy bien, Beatriz, muchísimas gracias. Vamos a dedicar ahora 10 minutitos a responder a las preguntas de los oyentes. Así que sin más retraso, empiezo con una pregunta de Sandra Sirera, ¿vale? En la que nos decía, ¿y el coste energético de la impresión 3D es más eficiente? ¿Y la seguridad alimenticia? No sé si Beatriz o Luis podéis contestar vosotros.
Sí, le contesto yo. A ver, estamos trabajando desde SG y con estos criterios para arreglar algunos problemas, pero no para generar otros. Entonces, en el tema de seguridad alimentaria, estas empresas que estoy comentando pues tienen sus certificados IFS, es decir, al final se trata de tener los mismos protocolos que tenemos para trabajar en grandes dimensiones, pues en las impresoras 3D de producto alimentario. Criterios de limpieza con criterios también de inocuidad. Entonces, al final, lo que me da esa seguridad, pues al final es que la gente hace estas cosas con sus protocolos y al final hay empresas externas que lo certifican. Entonces, no lo he comentado, pero evidentemente se tiene que cumplir con estos protocolos y tener un certificado correspondiente, que al final lo que hace es que me garantiza un poco pues, que se está siguiendo y que una parte externa lo revisa. Y en cuanto a eficiencia energética, depende del proceso que sea en cada caso. También estamos viendo que ahora es más importante en el sector, está siendo más importante la negociación de entrada de energía y cuando estoy trabajando, como ha sido también una revolución en todo esto, está siendo más importante más que el tema de costes que en el tema de eficiencia. Pero al final, desde cualquier producto que yo fabrique, siempre voy a tener un consumo. Entonces, no es más elevado a lo mejor el consumo de hacerlo de esta forma que de hacerlo de la forma tradicional. Pues estamos hablando pues, de procesos, macroprocesos con grandes impresoras y que trabajan de forma continua. ¿Vale? Entonces, lo que sí que es verdad que a lo mejor un aporte diferente es, igual que antes la energía era más barata de noche, yo ahora también, cuando hacemos auditorías de 50.000 estamos revisando toda la energía, recomiendo a todos nuestros clientes que revisen un poco las condiciones que hay ahora de baterías virtuales, de trabajar de forma porque al final lo que se está haciendo es adaptar la forma de fabricación, no por tema de eficiencia, sino por tema de disponibilidad y de costes, a esa disponibilidad de energía renovable que estamos afortunadamente empezando a obtener de forma grande. No sé si habré contestado, Sandra, a la pregunta, si no lo hablamos también personalmente. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, más Yo, que por ahí. sí, Sí, tengo algunas preguntas más que me han pasado, ¿vale? Yo os invito al resto de participantes también a que a través del chat podáis poner las preguntas y voy diciendo. ¿Cuál es la importancia de integrar el concepto de SG en las estrategias empresariales? vale. Bea, tú o yo. Yo te puedo hablar desde incentivos públicos, Sí. pero bueno, es a todos los niveles, a nivel de organización, a nivel de cómo afecta a todos tus proveedores, incluso a clientes, cómo llevas tus políticas, exigencias también, y luego a nivel de fondos públicos, pues esa responsabilidad de tener que cumplir con unos mínimos de mejoras generales para toda la sociedad y cumplir en todos aparte de tus obligaciones por ley, pues mejorar esas obligaciones que te obligan por normativa. Y se trata de ir un paso más, ¿no? Sí. Y adelantarse a todo además de mejorar la rentabilidad, pues adelantarse a todos los requisitos que puedan venir más adelante. Sí. ¿Podría concretarlo con algunos beneficios concretos? Por ejemplo, sí, en el webinar anterior también hicimos un pequeño listado. Entonces, bueno, hablamos, por supuesto, crear un entorno social pues mucho mejor, ¿no? Porque estoy ahí reportando, estoy devolviendo en el tema social cosas a mi entorno. En el tema medioambiental estoy eliminando riesgos. Entonces, si trabajo bien, eso ya no es solo cuestión de SG, si trabajo bien y tengo las licencias y los permisos ambientales como toca, pues evidentemente estoy eliminando riesgos de posibles cierres de organizaciones, de sanciones. Luego me estoy ahorrando problemas de pelearme con la administración y de tener cuestiones también que al final consumen muchos recursos. Hay una cosa más que comentamos, esta estaba por ahí también la de perdurabilidad de la compañía. Además, Juan Carlos, esto yo creo que te tocará también directamente, el tema de la retención de talento. Es decir, estamos preocupándonos por conseguir los mejores profesionales para nuestra casa y una empresa con criterios ESG al final le está dando un valor añadido, pero además evito que la gente, o sea, si veo que medioambientalmente me estoy comportando bien, estoy mejorando, estoy siendo innovador, si socialmente estoy trabajando con mi entorno y veo que los criterios de gobernanza pues al final están claros, con los criterios pues de hacer las cosas bien y de transparencia, pues al final la gente queremos quedarnos independientemente de que a lo mejor tenga un competidor, pues que, no sé, como hoy en día es tan complicado también estos temas de talento,
pues creo que es un factor importantísimo en el tema de que la gente esté a gusto en la organización. Y a nivel de incentivos públicos también tiene consecuencias. Las licitaciones cada vez exigirán más requisitos en cuanto a políticas de medio ambiente, de exigencias a proveedores, de certificaciones muy específicas en medio ambiente. Entonces, también el registro SIR que hemos comentado antes, es un registro que se va a registrar en el registro mercantil. O sea, cuando saques una nota simple de una empresa, vas a ver que es una empresa socialmente responsable. Claro que lleva una consecuencia. Me ha gustado mucho, Luis, que incorporaras el concepto de perdurabilidad, ¿vale? Hace unas semanas estuvimos en una visita precisamente con Sandra Sirera en Verdú Cantó a Safran Spain, ¿no? Y hablábamos de la duración media, según el último estudio publicado por la Asociación de Empresarios de Madrid, ¿vale? De las empresas que arrancan en España, ¿vale? La duración media son 7,4 años, el último estudio, y solo un 60% consigue superar los 5 años. Y aquí el tema de la sostenibilidad yo creo que es importante trabajarlo. Y la parte de retención del talento. Las nuevas generaciones quieren compromiso, quieren ética, quieren hacer las cosas bien y va a ser súper importante que trabajemos en esa línea si realmente queremos atraer a ese talento. Así que gracias, muchas gracias, Luis. Miguel Ángel nos pregunta, ¿consideráis que hay suficientes recursos humanos formados en sostenibilidad para dar servicio a la demanda que se está generando? Pues yo esto, perdona, me anticipo, yo esto lo he comentado también en algún webinar anterior. Solo tienes que mirar la demanda en el entorno europeo de profesionales en sostenibilidad. Y creo que he comentado, no tengo el dato actualizado porque estaba un par de meses que lo estuve, que me salió la cifra que ha crecido un 800%. Entonces, si creemos que hay suficientes profesionales, obviamente no. Cuando hay esa demanda, no hablo un poco de nuestro entorno próximo, de un poco lo que yo conozco. Evidentemente no, porque además todo esto, este tipo de cambio es laborioso, requiere trabajar y bueno, el entorno ambiental es un entorno que tiene su complejidad, el entorno social, antes cuando hemos comentado del tema de talento, Juan Carlos, es decir, el que mis trabajadores se queden también es mi entorno social, hacer que estén a gusto, hacer que tengan unas condiciones adecuadas, que aporten valor a la compañía. Entonces, todo esto lo queremos hacer, pero ESG me obliga a haformarlo. Además, se va a auditar. Entonces, al final, creo que está claro. Hace falta mucha gente con formación en este tipo de cosas. Hay formación adecuada y formación muy buena. Hay prácticas muy buenas en sitios donde puedo aprender mucho, pero evidentemente hay una carencia ahora mismo de muchos profesionales, pero de sostenibilidad yo creo que de forma grave. Miguel Ángel apunta, vale, entonces ¿es realista mantener los tiempos? Los tiempos, entiendo, respecto a los compromisos de obtener los certificados, los registros SIR. Bueno, al final hay que ser pragmático y le tengo que dar una vuelta a mi forma de trabajar. Es una reflexión interna que hemos hecho nosotros. Por ejemplo, un elemento importante en el tema de sostenibilidad es lo que yo reporto al exterior en forma de memorias. A lo mejor no puedo, los tiempos no me van a permitir hacer unas memorias de sostenibilidad de 250 páginas. Y voy a tener que trabajar el concepto y el contenido para después reportarlo de una forma más reducida. Pero a lo mejor tengo que dedicar esos recursos y esos tiempos a ese concepto y ese contenido. Y marcarme medios plazos. No puedo hacer todo esto, no puedo cambiar un poco la percepción global. Sí que hay empresas que ponen muchos recursos y al final ven un poco la ventaja de todo esto. Y Sandra, si sigues escuchando, a ti me refiero, sin comentar el nombre, que no te he pedido permiso, que es verdad que se ponen muchos recursos y al final pues, son empresas que van a trabajar en este tema de sostenibilidad y que van a obtener esa perdurabilidad por mucho tiempo, ¿vale? Pero que al final se trata un poco de trabajar en los medios plazos y de que saber que pasito a pasito todo voy mejorando. Vale. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. ¿Qué consejos darías a una empresa que desea implantar prácticas ESG, pero tiene recursos limitados, ¿vale? Más allá de las propias subvenciones que hay, ¿vale? Algunos consejos concretos, ¿vale? Soy una pyme, tengo pocos recursos, ¿vale? Y quiero implantar ESG. ¿Por dónde empiezo? Vea yo o tú. Bueno, yo empezaría por un diagnóstico, si tengo pocos recursos, por un diagnóstico del programa de InnoCámaras. Eso sería lo primero, que son diagnósticos muy pequeños
y que sería un buen punto de partida, porque se puede desarrollar muchísimo. Sí. Y se puede repetir, no es excluyente que hayas solicitado un año y ya no puedas pedir más. Sí, además aquí, un poco en esa línea, en esa estrategia de sostenibilidad, con este diagnóstico, la forma, al final, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero un poco cuando se elabora esta estrategia, que yo la apoyaba en certificaciones, en una de las transparencias que ha salido, hay también que ver un poco el coste de cada uno de los pasos que voy a ir dando dentro de esa estrategia. Hay pasos que tienen un coste cero, o sea, no es que sea un coste pequeño, es coste cero, que a lo mejor sí que lleva un esfuerzo de la organización, pero que realmente tiene, bueno, por ejemplo, el registro SIR lleva una serie de trabajos, pero el registro SIR es gratuito, igual que el tema de huella de carbono, que creo que también lo comentamos, y una serie de cuestiones que me ayudan, me van posicionando y son gratuitas. O sea, no es que digas, tengo un coste reducido, bueno, sí, tendré que dedicarle unas horas, me tendrá que ayudar a alguien o esto. También nosotros nos ofrecemos como consultora, obviamente, ¿vale? Que es lo que queremos hacer, ayudar a la gente y fomentar también en nuestra área de negocio, pero todas estas cuestiones son cosas sencillas que la gente puede hacer. A lo que quiero decir es que establecer esa estrategia y los primeros pasos que muchas veces no tienen coste, no hay excusa para hacerlo, que creo que ya lo he comentado una vez. Al final luego hay otra serie de cosas, lo mismo, la memoria de sostenibilidad, pues también la puedes hacer tú por tu cuenta. Al final eso, pero por pequeñas organizaciones, al final, yo creo que lo importante es, a lo mejor, tener esa radiografía que, como comentaba, ya tengo ayudas para poder hacerla, o ir marcándome lo que quiero ir haciendo y ir poco a poco. Y sé que es complicado, pero ¿cómo se espera que evolucione el concepto de ESG en el futuro? Pues a ver, no tenemos una bola de cristal, pero lo que sí que he dicho antes, hay cosas que vienen para quedarse. Entonces, yo por mi experiencia entiendo que se va a ir integrando cada vez más en las decisiones de las compañías. Es decir, han salido casos concretos de grandes empresas de inversión en las cuales ya lo integran en las decisiones de concesión de créditos, de préstamos, de todo esto. Pero las grandes compañías, igual que ahora hay obviamente, un asesor fiscal, un asesor medioambiental, que eso es una cosa pues, que ha costado también mucho, pero al final necesito a alguien un poco que vaya marcando esas directrices, o dentro o fuera de la compañía. Es decir, esa figura que existe ahora pues, del responsable de medio ambiente, que hace 20 años se estaba creando, que ahora pues lo mismo, es impensable que no tener estas cosas controladas. O la parte de prevención, lo mismo, que esto hace 30 años que también se empezó a crear, es impensable que nuestras organizaciones ahora no tengan estas patas, ¿no? Estos puntos de apoyo. Pues la parte de alguien que coordine todo esto, que define esa estrategia, que vaya siguiendo los objetivos y que vaya un poco empujando al personal, lo que comento, ha venido para quedarse. Entonces, evidentemente, lo digo, pues solamente hay que entrar en LinkedIn y ver un poco la demanda de profesionales de esto, que ya lo he comentado, pero al final esa persona, esa figura, se ganará su puesto de trabajo, estará ahí, estará dentro del consejo de la empresa y estará dentro del consejo, del comité de dirección, de los puestos de relevancia, para ayudar a marcar un rumbo, a seguirlo y a medirlo. Vale. Una última pregunta. ¿Cómo inculcamos todos estos conceptos a nuestros equipos? ¿Vale? Pero yo creo que es importante alinear estrategia y cultura, ¿vale? En este enfoque. Y en la parte de cultura está el comportamiento de nuestros equipos. Entonces, ¿cómo involucramos a nuestros equipos en todo esto? Sí, a ver, ahí tenemos experiencias prácticas, equipos de todo tipo, es decir, pues estoy hablando del equipo de producción como del equipo comercial. Entonces, al final, como personas, tenemos que entender, yo creo que dos cosas, digo, también esto es una cosa interior mía personal, tenemos que entender dos cosas, que me va mejor si hago las cosas bien, es decir, esto al final es hacer las cosas bien en tema medioambiental, en tema social y en tema de euros, en tema de buen gobierno, entonces me va mejor como empresa y como persona que está dentro de esa empresa. Pero al final esto lo tengo que entender. Muchas veces dentro de todos estos equipos la gente nos pregunta cuando hacemos alguna formación en la compañía, nos preguntan, bueno, ¿y qué gano yo en mi nómina con esto? Entonces, o sea, cosas así como tan rudas, ¿no? Es decir, bueno, pues si yo hago todo esto que me estás comentando y al final separo bien los residuos, si hago esto, o si resulta que vamos a una campaña que estamos haciendo de plantar árboles, ¿qué gano yo personalmente con esto en mi nómina? Entonces, es verdad, esa pregunta tiene una contestación que al final hay que dar a la gente. Es decir, ¿cómo lo implico? Pues diciendo, mira, si nuestra compañía
vuelvo a la palabra, es más perdurable, tú estarás más a gusto aquí, duraremos más, tendremos más seguridad. Y yo lo decía también antes de forma muy bruta en algunas charlas de formación. Si mi empresa no tiene las licencias que tocan temas ambientales, igual llego un día y me encuentro con la persiana bajada. Entonces, prefiero estar en una empresa que esto lo tiene controlado o en una empresa que no lo tiene controlado. Entonces, pues bueno, tenemos que poner nuestro granito de arena. El concepto de SG va más, o sea, es más amplio que esto, simplemente en el tema de licencias y el tema de como estamos comentando. Entonces, lo vuelvo a decir, a las personas nos va mejor si hacemos las cosas bien, como línea general. No sé si te contesta, Juan Carlos. Sí, además es un tema de sentido de contribución, ¿no? Sí, A lo que queremos dejar, ¿no? Nosotros cada vez más en nuestros proyectos de escuelas de liderazgo en las empresas estamos incorporando la competencia de liderazgo responsable como una más dentro del modelo de liderazgo, ¿vale? Y la verdad es que es una de las que mejor aceptación está teniendo y que hace que la gente reflexione, ¿no? No solo sobre el planeta que queremos dejar, sino sobre mi puesto en el día a día, incluso llevándolo a nivel personal, a nivel familiar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la formación como palanca de cambio, como palanca impulsora en estos proyectos va a ser crítico, ¿no? sí. Luis, Beatriz, no tenemos más tiempo para más. No sé si queréis añadir algo más. Nada, simplemente Nada, darte las gracias, Juan Carlos, por tus buenísimas contribuciones también exacto, y esperemos tenerte aquí en próximos webinars. exacto. Muy Muchas bien, gracias. os hemos dejado en el chat el link a la web de SG, ¿vale? Para que podáis acceder directamente a través de su canal de YouTube a todos los webinars anteriores, ¿vale? Y cualquier información que necesitéis, etcétera, ¿vale? Lo podéis hacer a través de la propia web. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Espero que hayáis visto algo de luz y cogido sobre todo algunas ideas y os emplazamos a nuevas convocatorias para hablar de esto y de nuevos temas de actualidad. Muchísimas gracias a todos.